¿Se puede ser cristiano en el siglo XXI? ¿Ya quedó antiguo eso? ¿Pasó de moda? ¿Hay que pensarlo de vuelta? ¿Vale la pena? ¿Es necesario? ¿Debe creer uno y ser cristiano? ¿Qué ventaja para uno y para la sociedad le da el ser cristiano? ¿Hay algo distinto en el ser cristiano hoy que en el ser cristiano en el siglo I? Vamos a pensar un poco juntos. Cuando hablamos de cristianismo en este siglo XXI, parece que no tiene la misma situación del siglo I, cuando estaba Cristo, recién se había ido Cristo. Entonces uno dice, bueno, ¿y hoy vale la pena ser cristiano? ¿Tengo que ser cristiano? ¿Puedo hacer algo mejor, más moderno, que tenga algo distinto, ¿no? ¿Será que quedó viejo el cristianismo? ¿Será que quedó de modé? ¿Ya le pasó el cuarto de hora? ¿Qué pasa con el cristianismo? Vamos a pensar un poquito. Hoy vivimos en una sociedad que, aunque parece muy distinta de la del siglo I, en realidad en los fundamentos no es muy distinta. Los problemas siguen siendo bastante parecidos. Cambiamos la tecnología, ¿no? Cambiamos la tecnología, en vez de andar con un rollo de papel bajo el brazo, tenemos una computadora. En vez de mandar un pobre tipo corriendo de pueblo en pueblo, tenemos un celular, mucho mejor. En realidad, en muchos sentidos, estamos muchísimo mejor que en el siglo I. Por más que mucha gente diga, no, pero antes estábamos mejor, antes era mejor, la verdad que no. La verdad que hoy estamos mucho mejor, tenemos mucha más conciencia. Pensemos un poquito, ¿no? Cómo era el siglo I, donde la mujer era casi un perro, una propiedad del hombre, donde había una esclavitud con grilletes, ¿no? Directamente con grilletes, se compraba y se vendía a las personas y eso era normal. No era algo raro o que estaba fuera de la ley. No, eso estaba avalado por la ley, estaba avalado por los grandes pensadores, porque los grandes pensadores, modelos de la Grecia antigua, avalaban en la esclavitud, por ejemplo, y el machismo, absolutamente. Lo decían sin ningún problema y abiertamente en el lugar público. Ni siquiera les temblaba un poquito la mano cuando lo decían. Así que hoy vemos que hemos mejorado muchísimo, pero muchísimo. Los chicos tienen derechos, las mujeres están en igualdad de condiciones y debería estar todavía en una mayor igualdad de condiciones. ¿Y de quién es, quién hizo que esto llegara a pasar de aquello desastroso del siglo I y anterior a una cosa mejor hoy? Bueno, el cristianismo tiene mucho que ver con eso. Mucho que ver con eso. Todos los derechos de las mujeres fueron ganados por el cristianismo. En el siglo I, cuando la iglesia primitiva sale a la calle y lleva la evangelización a Grecia, a Roma y a las culturas de los alrededores, el machismo de esa cultura era muchísimo peor que hoy, muchísimo peor que hoy. La mujer era una propiedad y no podía hacer nada sin que el marido avalara. Una locura total. ¿Qué hace el cristianismo cuando sale? El apóstol Pablo, cuando sale a evangelizar, dice, en Dios no hay judío o gentil, libre o esclavo, hombre o mujer. En Dios no hay diferencia. Las almas son todas iguales. Y eso genera un shock. Por un lado, un shock bueno entre mujeres y esclavos y un shock malo entre los machistas y los dueños de los esclavos. Obviamente, obviamente. Entonces, la mayor conversión del siglo I, siglo II fue entre esclavos y mujeres. La mayor cantidad de cristianos conversos inmediatos fueron esclavos y mujeres, los dos sectores de la población más oprimidos. ¿Quiénes fueron los que más protestaron? Los ricos y los poderosos, obviamente, ¿no es cierto?
Si yo tenía 200 esclavos que me eran gratis, los podía matar cuando quería, de repente ahora tengo 200 trabajadores que piden que les pague un sueldo. Obviamente, los ricos y poderosos se enojaron inmediatamente. Bueno, hoy estamos en una situación, no vamos a decir similar, pero se sigue persiguiendo a la iglesia. ¿Cómo se perseguía a la iglesia en el siglo I? ¿Quién perseguía a la iglesia en el siglo I, segundo, tercero? ¿Quién persiguió a la iglesia? Bueno, aquellos que vieron sus intereses tocados por el cristianismo. ¿Quiénes fueron? Bueno, los ricos, los poderosos, los machistas. Esos son los que persiguieron a la iglesia. Por un lado, tenemos que cuando la iglesia sale a Grecia y a Roma, no le importó el tema religioso. Bueno, ¿y estos tipos en qué creen? No, creen en un Dios que es Cristo y es que es el Hijo de Dios, y no lo tenía muy claro. Bueno, ¿qué me importa? Si total todos los pueblos tenían dioses de todos los colores. Bueno, estos son unos más, ya está, no pasa nada. Sí, está todo bien. Estaba todo bien hasta que estuvo todo mal. ¿Cuándo estuvo todo mal? Bueno, primero, cuando la iglesia cristiana dice, che, los emperadores, los reyes, no son Dios. Ni el rey, ni el emperador. Los emperadores no son Dios. El emperador romano tenía un estatus de Dios, ¿no? El emperador era Dios. Por eso Jesús agarra la moneda y dice, que está acá en la moneda, no es Dios. Este es el César. Denle al César lo que es del César y a Dios, que no es este tipo, lo que es de Dios, ¿no? Y ahí Jesús está diciendo, Dios es Dios y el César, bueno, es el César, el gobernante. Denle los impuestos y listo, terminen con esto. No me vuelvan loco. Entonces el cristianismo baja a los emperadores de su estatus de Dios, lo cual a los romanos obviamente no les resultó simpático. Por otro lado, el tema del dinero, ¿no? Todo está bien hasta que me tocas el bolsillo, y si me tocas el bolsillo está todo mal. Bueno, lo mismo ocurre con Grecia y con Roma. Estaba todo bárbaro con el cristianismo, era todo paz y amor, estaba todo fantástico, hasta que los esclavos quisieron independizarse y vieron y les dijeron a sus amos, mira, acá no hay un tema teológico detrás de la esclavitud, me mentiste, me engañaste. No es así. Yo soy cristiano y para nosotros Dios no hace acepción de personas. No hay ninguna diferencia en mi alma y la tuya. Yo soy igual que vos. Bueno, ahí se pudrió todo, se terminó todo y se fue todos los caños. ¿Cómo que el esclavo iba a ser igual que yo, que soy el amo y el jefe? No, olvídate. No, tráemelos a esos chicos, tráemelo para acá, vamos a conversar. Encima los cristianos compartían todo, ponían sus posesiones en común, trabajaban todos juntos, eran comunitarios, muy comunitarios. Por eso la iglesia cristiana avanza con los monasterios, las comunidades, absolutamente comunitarios. Comunitarios, solidarios, trabajaban juntos, ayudaban, llevaban la educación, llevaban las enseñanzas, todo mal con el cristianismo. O sea, el rico y poderoso no quería que se le educara al pueblo. Lo mismo que hoy, o sea, no te vayas muy lejos. Hoy pasa lo mismo. O sea, los grandes capitales, los grandes movimientos económicos que quieren oprimir a la clase trabajadora, lo que menos quieren es que vos les eduques. ¿Le vas a llevar educación pública? No, ¿para qué? Eso es para lío. Miren, hablaba con unas señoras que llevaban la educación al interior de Argentina, ayudaban a las escuelas, apadrinaban. Dice que estaban una vez en una de las provincias donde había una empresa muy grande, no vamos a hablar cuál, que fabricaba un endulzante para el café, ¿no? Una empresa muy grande del interior. Y estaban estas señoras en el hotel y le golpean la puerta, abren la puerta y dicen, ¿ustedes son fulanitas? Sí. ¿Ustedes le llevan educación a la gente? Sí. Bueno, por favor, no lo hagan más. ¿Por qué? Porque ustedes le hacen un daño tremendo a esta gente.
¿cómo le vamos a hacer un daño tremendo? Y dijeron, señor, si le traemos la educación. Bueno, justamente porque ustedes le traen la educación, ellos aprenden, entienden, y después se nos rebelan, nos hacen juicio, y los tenemos que echar a todos, porque no los podemos tener a gente que hace problemas. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por dónde va el asunto? Entonces, ven que hoy el cristianismo sigue obrando y generando los mismos conflictos. El cristianismo avanza, le da derechos al trabajador. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que mostrar esta situación de que todos somos iguales. Entonces, como el cristianismo impulsa el amor al prójimo, el sueldo justo es lo primero y principal. La ley de Moisés del judaísmo, ¿no es cierto?, decía que no se le podía retener el sueldo ni siquiera de un día para el otro. Terminó de trabajar y le tenías que pagar. Si no le pagabas, si le pagabas al otro día, eso ya estaba contra la ley mosaica. Dios siempre dijo que había que pagarle el sueldo que era correcto y en el momento que el tipo terminaba. Bueno, ponele que a hoy en esta organización de nuestra economía se le paga mensualmente, pero se le paga mensualmente y hay que pagar sueldos justos. Ahí es donde viene otra vez el gran problema cristiano. El cristiano promueve y debería promover los derechos laborales. Todos los derechos laborales que disfrutan los trabajadores hoy son católicos. La Iglesia Católica trajo todos los derechos laborales. La doctrina social de la Iglesia trae todos los derechos laborales. ¿Por qué será la persecución a la Iglesia? ¿No es cierto? ¿De dónde vendrá la persecución a la Iglesia? Bueno, ya la tienen. En el momento en que la Iglesia le toca el bolsillo a las multinacionales, a los poderosos, se pudre todo. Y entonces empieza que la Iglesia esto, que la Iglesia aquella, que la Iglesia que lo otro, que la Iglesia es la más rica del planeta, que tiene millones y millones y millones de dólares, que nunca los vimos. Que nunca los vimos. Pero que la Iglesia si vendiera las posesiones, todo el mundo dejaría de ser pobre. Mentira, que las multinacionales liberen la acumulación de riqueza y todos vamos a dejar de ser pobres. El tema va por ahí y así iba por ahí en el siglo I, ¿no? El siglo I, siglo II, siglo III. ¿Por qué la Iglesia tuvo que meterse bajo tierra en las catacumbas? Bueno, porque la perseguían por el tema del billete en el bolsillo de griegos y romanos y por el tema de los derechos de las mujeres. Cuando la Iglesia sale a la calle, le dice a la mujer, miren chicas, no hay un motivo para que ustedes estén debajo del pie de sus maridos. Eso no es así, ¿eh? En Dios no hay hombre o mujer. No hay judío o gentil, no hay libre o esclavo. Así que no hay un tema teológico que haga que la mujer esté por debajo del marido o sujeta al marido. Eso no es así, ¿no? En algunas cartas del Nuevo Testamento se encuentra que se dice que la mujer esté quietita, pero eso lo está diciendo por un tema muy particular y que tiene que ver con las mujeres judías gnósticas. Era un tema puntual de un momento particular de la Iglesia que tuvo que luchar con el gnosticismo, que era una idea oriental donde no era necesario obrar bien para alcanzar la salvación, con el conocimiento alcanzaba, de gnosis, de conocimiento, y esas mujeres molestaban bastante a sus maridos conversos. Entonces les dicen, yo no permito ahora, en este momento, cuando se lee el griego, dice ahora, en este momento yo no permito que estén molestando con este tema a sus maridos conversos. Déjense de embromar, arréglenlo en su casa, pero acá, mientras estamos reunidos, no. Entonces, hay un tema allí que hay que analizar antes de hacer doctrina de algo que no se ha entendido correctamente. Por otro lado, cuando vamos al Edén y leemos la Biblia en el Edén, la Iglesia en muchos años que ha tenido que frenar la liberación de los derechos de las mujeres porque había mucha presión de los poderes terrenales, de los poderes económicos y que presionaban mucho a la Iglesia tuvo que cambiar un poquito
la interpretación, traducción de la Biblia. Por ejemplo, el Edén. Cuando dice que Dios le encuentra para el hombre una ayuda adecuada, bueno, esa ayuda adecuada no existe. Tengo que decirles que eso no está bien traducido, no es la interpretación correcta porque eso no es lo que dice el hebreo. El hebreo usa las palabras eser kenegdo. ¿Qué significa eser kenegdo? Bueno, eser kenegdo significa una poderosa ayuda que proviene de Dios y que confronta, interpela. Entonces, hombre y mujer deben ser poderosas ayudas que Dios les ha dado unos para otros, que los confronte y los interpelen para llevar una vida correcta a los ojos de Dios. No es lo mismo que ayuda adecuada, porque ayuda adecuada significa una secretaria. Y no, la mujer no es una secretaria del hombre, es una poderosa ayuda que proviene de Dios y que debe confrontarlo e interpelarlo para mantenerlo en el camino correcto. Y el hombre a su vez lo mismo con la mujer. Como ven, ha habido ahí un toquecito muy sutil para lograr mantener un motivo teológico detrás de por qué la mujer tiene que hacer lo que el hombre dice. Otra cosa que también se usa es, bueno, pero así como Jesús es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Entonces nunca se preguntan los machistas acerca de, ¿y cuál es el modelo? ¿Qué es lo que hizo Jesús como cabeza de la iglesia? Bueno, Jesús vino a servir y no a ser servido. Y vino a dar la vida por la iglesia. Entonces, si esos machistas que utilizan eso para decirle a la mujer que se quede quietita en la casa, deberían también mirar el modelo de Jesús, ¿no? Ser servidores de sus esposas y dar la vida por ellas. Yo quisiera ver si alguno de esos machistas que cita el texto bíblico hace lo que Jesús hizo por la iglesia, servirla y dar la vida por la iglesia. Entonces, hay que tener cuidado cuando se toman determinados textos bíblicos para hacer doctrinas y tratan de ir contra el fondo de la enseñanza de Cristo. ¿Cuál era el fondo de la enseñanza de Cristo? Amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, amar al prójimo sin distinción de sexos. Hombre, mujer, da lo mismo, ¿no es cierto? Tenés que amar al prójimo como a tú mismo, tenés que amar a los enemigos y rogar por quienes te persiguen. Fíjense el nivel evolutivo espiritual que trae Jesús. Eso es el cristianismo. Y eso debe ser el cristianismo hoy. Hoy. Entonces, un cristiano hoy, ¿qué debe hacer? Bueno, primero, no ser machista. No ser machista. Porque a veces, cuando uno dice machismo, piensa en un hombre machista. Pero no, hay muchísimas mujeres machistas. En una iglesia, me acuerdo que iba en un templo de nuestros hermanos protestantes, una vez les dije justamente esto y las que se enojaron fueron las mujeres. Un par de mujeres me dijeron, no, eso no es así. El hombre es el que manda en la casa. Fíjense, ¿no? Una mujer defendía el machismo, los hombres no se animaron porque estaban sabiendo que estaban mal utilizando la Biblia, pero las mujeres defendían el machismo. Increíble. La verdad que me llamó muchísimo la atención. Sigo recordando. Y me ha pasado otras veces donde las que más defendieron el machismo fueron las mujeres. La mujer muchas veces, por ejemplo, en este último tiempo de movimientos feministas, donde dicen las mujeres, mi cuerpo es mío y yo hago con él lo que quiero, en realidad están defendiendo una situación machista y liberan al hombre de la responsabilidad sobre, por ejemplo, el embarazo. ¿No? El hombre se metió, tuvo relaciones con una mujer, perfecto, todo, ¿no? Más o menos hasta ahí vamos, y la mujer queda embarazada y en vez de decirle al hombre, bueno, che, tenemos que cuidar a los hijos, cuidar a los chicos, seguir con nuestra familia adelante. No, yo me encargo de esto y yo interrumpo mi embarazo porque este es mi cuerpo.
en realidad están primero haciendo un desastre, ¿no? Eso es un asesinato, ni hablar. Y por otro lado están liberando al hombre de la responsabilidad. No dicen, che, yo lo tengo y después vos cuidalo. No, están diciendo, no, vos seguí viviendo una vida tranquila, no te hagas cargo de los hijos y yo voy a cargar con una muerte en mi cabeza, tremenda. Una locura absoluta y total, pero muy machista, del lado supuestamente feminista, ¿no? Las han engañado mal. Es una cosa increíble, ¿no? Las aristas que tiene este tema es tremendo. Entonces, por un lado, el hombre a veces ni se entera cuando quisiera él cuidar de sus hijos, capaz que ni llega a enterarse de lo que pasó, por un pseudo feminismo que está en realidad encubierto en un machismo que ni la mujer a veces ni se dan cuenta de qué tan machismo es lo que están defendiendo como feminismo. Es increíble. Bueno, un tema, ¿no? El cristianismo defiende la familia como núcleo principal de la sociedad. Y eso también molesta a los movimientos económicos y de concentración de la riqueza, porque toda la estructura familiar contiene a los hijos, arma un vínculo, y a nadie le sirve una familia constituida bien, bien armada, que cuida a los hijos, que cuida a sus niños, que les da un soporte a esos hijos, ¿no es cierto? Que no los larga en banda, ¿no? Yo te sostengo mientras vos conseguís trabajo, mientras vos estudiás. Aquellos poderosos, ricos y que manejan la concentración de la riqueza, prefieren que la familia no exista. No, que el pibe quede a la Bartola, ahí ni bien empieza a andar, cosa de que yo lo contrate por 30 centavos y lo use de esclavo y lo tomo 2 meses y lo echo, y lo tomo 3 meses y lo echo, y el pobre pibe nunca consigue un trabajo estable, nunca tiene un dinero suficiente para alquilar una casa, hacer una familia. Entonces piensan que no pueden vivir como lo que habían vivido en sus padres, habían hecho su casa, habían tenido su familia, habían cuidado a sus hijos. Los chicos jóvenes hoy directamente piensan que no van a poder asumir una familia nunca, porque tener hijos es muy caro, porque es imposible tener casa propia, y al final les destruyen el futuro, ¿no? Y tienen millones de esclavos que trabajan por 30 pesos, que viven unas vidas terribles, y no es casualidad. Por eso es tan necesario que el cristiano obre correctamente, que elija correctamente. Cuando el cristiano tiene que votar en un sistema democrático, tiene que pensar estas cosas. Tiene que pensar estas cosas. Parte de ser cristiano es ser un tipo consciente que usa su voto para elegir gobiernos cristianos correctos, que defiendan al trabajador, que defiendan a la familia, que defiendan la sociedad, ¿no? Porque votar a alguien que defiende a las multinacionales no es una tontería anticristiana, es anticristiano. Bueno, el individualismo es anticristiano, la solidaridad es cristiana, lo social es cristiano, lo antisocial es anticristiano, lo individual es anticristiano, ¿no? El individualismo, yo, mi, eso no es cristiano. El cristiano es solidario, comunitario, ¿no? Que vive en sociedad, que vive en comunidad, que se preocupa por el otro, que trata de que la educación sea pública para todos, que la salud sea pública para todos, gratuita, ¿no? Todas esas cosas públicas y gratuitas son cristianas. Justamente la iglesia cristiana, cuando sale a la calle y lleva el cristianismo en la antigüedad, todos los monasterios llevan la educación, la salud, todo eso es cristiano. Lo que era para una élite que solo pocos podían pagar, el cristianismo se los da a todos, ¿no? Entonces ocurre los grandes enojos de los príncipes y los reyes cuando se daban cuenta que de repente el pueblo estaba adquiriendo conocimiento y que sabían leer y que aprendían
otras cosas, el emperador, el rey, el príncipe, inmediatamente agarraba al papa del cuello y le decía, ¿qué estás haciendo? Y yo enganché a tus monjes, a tus frailes, enseñándole al pueblo, vos estás loco, ¿qué estás haciendo? Y ahí había unas persecuciones tremendas contra la iglesia, estamos hablando en toda la antigüedad. Esto ocurrió siempre, siempre, siempre. Entonces la iglesia, mientras la iglesia estaba ahí tratando de contemporizar con los poderes de turno, por debajo la iglesia católica siempre llevó la educación y la salud a todo el pueblo. Entonces el pueblo aprendía, tenía las primeras universidades han sido cristianas, obviamente, ¿no es cierto? Toda la educación ha estado en manos siempre de la iglesia. Los monjes fueron los que hicieron los libros, mantuvieron la cultura, ellos tradujeron los libros, mantuvieron la educación y la ciencia, porque en los monasterios estaba toda la ciencia. Los astrónomos eran cristianos, eran monjes, todos los científicos de la antigüedad eran todos monjes. Entonces, por eso se persigue a la iglesia hoy. Hoy seguimos defendiendo la iglesia de las mismas cosas que la perseguían en la antigüedad. ¿Se persiguió a la iglesia por una cuestión religiosa en la antigüedad? No, era una cuestión económica y de poder. Poder sobre los oprimidos, poder sobre la mujer, sobre los esclavos, sobre el trabajador. ¿Y hoy por qué se persigue a la iglesia? ¿Por una cuestión religiosa? Tampoco, no. Hoy sigue persiguiéndose a la iglesia por cuestiones económicas, por el tema de los derechos de la mujer, por los derechos de los niños, por los derechos de los niños. Fíjense que cuando se habla de los niños aún sin nacer, se habla de que no tienen derechos hasta que no logran nacer, con lo cual entramos en un pensamiento mágico. ¿Cómo tiene derecho al segundo de haber nacido y no tiene derecho un segundo antes de haber nacido? Eso no tiene lógica. No tiene derecho un mes antes de recién haber sido engendrado, ahí no tiene derecho y tiene derecho al mes 5, ponele. O sea, no tiene sentido, es pura pensamiento mágico que no tiene razón, no tiene razonamiento. O siempre o nunca. ¿Cómo puede ser? Bueno, ¿qué ocurre? La interrupción del embarazo, sea cuando sea, abre la puerta a la pena de muerte, a la eutanasia. ¿Por qué? Porque si no hay un alma ahí, no hay un alma allá. Si ese chico no tiene derecho, tampoco lo tiene derecho el grande. Si al chico lo puedo matar al grande. Entonces, ven que las cosas están encadenadas, no son cosas sueltas. Hay todo un sistema detrás y el cristiano tiene que fijarse y pensar y analizar las cosas. Tiene que ser la defensa de la humanidad. El cristiano tiene que defender a la humanidad de esas cosas, porque gracias al cristianismo la humanidad ha avanzado espiritualmente y hoy estamos muchísimo mejor que antes, pero gracias al cristianismo, por más que muchos movimientos anticristianos le nieguen al cristianismo el avance. La verdad que sí, todo el cristianismo ha hecho avanzar a la civilización la conciencia, las buenas acciones, el amor al prójimo, los derechos de las mujeres, de los trabajadores, de los oprimidos. La Iglesia siempre ha defendido al huérfano y la viuda, así como lo hablaba el Antiguo Testamento, la ley mosaica, así el cristianismo se lo ha extendido a todos, ¿no? Así como el judaísmo tenía el Shabbat para ellos, para el sábado, el cristianismo trajo el domingo para todo el mundo. Todo el mundo descansa en domingo y, si es posible, también en sábado. Todo eso ha sido traído por el cristianismo, lo ha llevado a todo el mundo. No es un club privado, no es una élite. Todo es para todos. El cristianismo quiere que todos estén bien, que todo funcione mejor, no haya guerra, sea pacífico, que se busque lo social, ¿no? Por eso la doctrina social de la Iglesia es de la Iglesia y es cristiana. Doctrina social, ¿no es cierto? No es doctrina capitalista cristiana, no, es doctrina social de la Iglesia. Entonces, ahí hay un tema que es fundamental en el cristianismo y así debemos orar los cristianos hoy, defendiendo lo social, lo solidario, los derechos de los humildes, del
jubilado, del trabajador, del niño, de los estudiantes, que los estudiantes puedan estudiar, que puedan ir a la universidad, que eso esté avalado por el Estado, que sea gratuito como era con los monasterios, gratis, gratuito, público y gratuito. Bueno, son cosas fundamentales del cristianismo. ¿Por qué? Mucha gente dice, no mezclemos política y religión. Claro, porque si mezclas política y religión, tenés que hacerte cargo de que no estás siendo buen cristiano, porque si no, sí, podés ser un cristiano bárbaro, creyendo, teniendo fe y todo lo que vos quieres, y después oprimís a tu trabajador. Ah, bueno, pues no mezclemos política y religión. Bueno, porque sos un mal cristiano. Si fueras un buen cristiano, no tendrías problema en mezclar política y religión. No la querés mezclar porque sos un mal cristiano. Entonces hay que pensar las cosas, ¿no? ¿Por qué no quiero mezclar política y religión? Si yo no tuviera problemas, no tendría problemas en hacer políticas cristianas, de amor al prójimo, de mantener derechos a los trabajadores, de pagar sueldos justos, todo lo que la iglesia primitiva llevó a Grecia y a Roma. Entonces, cuando se escucha que alguien dice, no mezclemos política y religión, bueno, listo, ya está. O sea, obviamente es un cristiano que no quiere ser cristiano, ¿no? Quiere obrar mal, pero quiere justificarse frente a Dios, lo cual es imposible, ¿no? Dios te está viendo, Dios te está viendo, así que ponete las pilas. Bueno, así debemos ponernos todas las pilas para ser buenos cristianos en el siglo XXI. Ver a dónde vamos, cuidar el planeta, ¿no es cierto? Cuidar a la sociedad, proteger la familia, proteger a los chicos, proteger a los jóvenes, no empujarlos cuando llegaron a una edad y decir, arreglate ahora como puedas. Eso no es cristiano, hay que contenerlos, porque afuera se lo come el individualismo y los destruye. Entonces hay que tener cuidado, protegerlos, quererlos, contenerlos, hoy más que nunca, porque el ataque contra la iglesia y contra el cristianismo hoy es tremendo. Entonces debemos hoy hacer esfuerzos mayores. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios les bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.